5 años después de divorciarme de Hurley, he estado criando sola a mi hija Aria, con una pequeña floristería. No es una vida de opulencia, pero es tranquila. Hasta ese día, una fila de coches negros se detuvo frente a mi destartalada floristería. El hombre que encabezaba la fila, vestido con un traje a medida, se mostraba distante y frío. Era Hurley, mi exmarido. Pensé que solo pasaba por allí. Pero me lanzó un informe de paternidad y me preguntó con los ojos enrojecidos: «Kathleen, ¿cuánto me has estado ocultando?». Solo entonces me di cuenta de que ahora era el presidente de un conglomerado multimillonario. Y yo soy su exesposa, a quien buscó durante 5 años y con quien tuvo una hija en secreto. Se metió a la fuerza en mi vida con una tarjeta de crédito ilimitada, supuestamente para el sano desarrollo de nuestro hijo. En realidad, este multimillonario CEO está aprendiendo torpemente a cortejar a su esposa cada día. Mi floristería se llama Greenhouse. Está ubicado en un callejón discreto del casco antiguo. El negocio va regular, justo lo suficiente para que mi hija Aria y yo lleguemos a fin de mes. Son las 3 de la tarde y el sol brilla con fuerza. Aria estaba sentada en un pequeño taburete, intentando torpemente tejer un conejito con una cola de zorro, igual que yo. Estaba muy seria, con su carita regordeta tensa. De repente el rugido de un motor llegó desde la entrada del callejón. Era ruidoso a diferencia de los destartalados patinetes eléctricos que suelen frecuentar esta zona. Levanté la vista y me quedé paralizado. 3 Phaeton negros bloqueaban el estrecho callejón. Destacaba marcadamente entre los monótonos edificios de apartamentos que lo rodeaban. La puerta trasera del coche del centro se abrió. Un pantalón de traje recto salió, y unos relucientes zapatos de cuero pisaron el hormigón agrietado. Entonces lo vi. Hurley. Han pasado 5 años. Parece inalterado, pero todo parece haber cambiado. Sus rasgos siguen siendo tan distintivos, sus ojos hundidos, pero la ingenuidad de antaño se ha desvanecido, y exuda un aura de frialdad que mantiene a raya a los extraños. Llevaba un traje negro bien entallado, y el reloj en su muñeca. No pude distinguir la marca, pero sabía que definitivamente era más caro que el de mi floristería. Detrás de él había varios hombres trajeados, cada uno con aspecto de guardaespaldas de una telenovela. El grupo estaba allí a la entrada del callejón, con una presencia tan imponente que bloqueaba la luz del sol. Los ancianos que jugaban al ajedrez se detuvieron y empezaron a susurrar entre ellos. Incluso el gato naranja que tomaba el sol en la pared alzó las orejas con cautela. La mirada de Hurley, que abarcaba varios metros, se posó directamente en mí. Su mirada era compleja, como la de un objeto perdido devuelto a su dueño, o quizás a un enemigo irreconciliable. Caminó hacia mí paso a paso, el sonido de sus zapatos de cuero me golpeaba el corazón con cada paso. Apreté las tijeras de podar con fuerza, con las yemas de los dedos heladas. Su mente se quedó en blanco. Había imaginado innumerables escenarios para su reencuentro, pero ninguno era como este. Pensó que no volverían a verse en esta vida. Aria levantó la vista y observó con curiosidad al hombre alto. Me susurró: «Mami, ¿quién es este tío?». La mirada de Hurley finalmente pasó de mí al rostro de Aria. Vio a Aria. Vio esa carita que se parecía 7/10 partes al suyo. Tenía la mirada fija en Aria y sus pupilas se contrajeron al instante. Vi cómo su nuez se movía y su mano, apoyada a su lado, se apretaba inconscientemente en un puño. Instintivamente jalé a Aria detrás de mí, impidiéndole ver. Esta acción pareció provocarlo. Dio un gran paso adelante y se detuvo frente a mí, con su alta figura cerniéndose sobre mí. Un ligero aroma a madera de cedro mezclado con tabaco me inundó la nariz. Era su perfume habitual. «Kathleen», dijo con la voz más baja que hacía 5 años, con un dejo de ronquera contenida. 5 años. Lo has estado haciendo bien. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No volvió a mirarme sino que me rodeó, se agachó e intentó mirar a Aria a los ojos. Intentó forzar una sonrisa, pero sus labios estaban rígidos, con una expresión peor que una mueca. «Niña, ¿cómo te llamas?». Aria se escondió detrás de mí, solo sus grandes ojos oscuros asomaban mientras lo miraba tímidamente. No habló. Respiré hondo obligándome a tranquilizarme.
Hurley, ¿pasa algo?, pregunté con una voz sorprendentemente firme, incluso para mí mismo. ¿Estás aquí para comprar flores? O me detuve mirándolo a la cara, una mezcla de sorpresa y rabia, y pregunté, pronunciando cada palabra con claridad. El aire se quedó en silencio. Los guardaespaldas que lo acompañaban parecían haber visto un fantasma. Hurley se levantó lentamente con los ojos inyectados en sangre de rabia. Me miró fijamente como si intentara atravesarme. Kathleen. Eres realmente especial. Al instante siguiente sacó un papel doblado del bolsillo de su traje y lo arrojó sobre la mesa frente a mí. Mira esto, rugió, su voz no era fuerte pero sí potente. Bajé la vista. Era un informe de prueba de paternidad. El resultado final lo decía claramente, probabilidad de relación padre-hija, 99,99%. Mi mundo se derrumbó. Miré el informe con la mente llena de líos. ¿Cómo sabía Hurley de la existencia de Aria? ¿Cómo consiguió la muestra de Aria para analizarla? Incontables preguntas me rondaban la cabeza, pero no me atrevía a hacer ninguna. Los hechos eran innegables. ¿Cuándo ocurrió esto? La voz de Hurley era gélida. Te enteraste durante el divorcio, ¿verdad? Lo miré. Sus ojos estaban llenos de decepción y del dolor de la traición. Negué con la cabeza, con la garganta seca. No, yo solo me enteré después del divorcio. Ajá. Se burló claramente sin creerme. Kathleen, tus habilidades para mentir siguen siendo tan malas como siempre. Llevas 5 años escondida en este lugar ruinoso con mi hija. ¿Qué buscas? Su mirada recorrió mi pequeña tienda, de menos de 30 metros cuadrados, con un desprecio manifiesto. ¿Paz y tranquilidad? ¿O crees que degradándote así puedes vengarte de mí? Apreté los puños clavándome las uñas en la carne. Hurley, esto no tiene nada que ver contigo. Aria es mi hija, solo mía. ¿Tuya? Parecía haber oído el chiste más grande del mundo. El informe dice que también es mi hija. Me agarró el informe y casi me lo tira a la cara. ¿Qué derecho tienes a decidir sobre su nacimiento? ¿Qué derecho tienes a hacerla sufrir contigo? Yo no la he hecho sufrir. No pude evitar replicar. ¿Puedo apoyarla? ¿Apoyarla? Volvió a burlarse señalando el vestido descolorido de Aria. ¿A esto le llamas apoyarla? Caitlin, mírate a ti misma. Con una floristería en ruinas, ¿cuánto puedes ganar al mes? ¿Qué le puedes ofrecer? Sus palabras eran como cuchillos, apuñalándome el corazón una y otra vez. Sí, no podía darle a Aria una vida de lujo. Pero durante los últimos 5 años, había hecho todo lo posible y le había dado todo mi amor. Basta. Bajé la voz, no quería discutir delante de la niña. Hurley, ¿qué quieres exactamente? Me miró fijamente en silencio durante unos segundos. Luego sacó un tarjetero plateado del bolsillo, sacó una tarjeta negra y la arrojó sobre la mesa. La tarjeta golpeó la mesa de madera con un crujido. La contraseña es 68, dijo sucintamente. A partir de hoy, tú y tu hija están bajo mi control. Miré la tarjeta y me pareció un poco ridícula. ¿Crees que el dinero lo soluciona todo? Han pasado 5 años y sigues igual, siempre intentando sobornar a la gente con dinero. Su rostro se ensombreció. No tengo tiempo que perder contigo. Empaca tus cosas y ven conmigo ahora. No me voy. Abracé a Aria con firmeza. Esta es mi casa, no me voy a ningún lado. Mami, tengo miedo, susurró Aria en mis brazos, agarrando mi ropa con fuerza con sus manitas. Al ver la expresión asustada de su hija, la ira de Hurley se calmó un poco. Se aflojó la corbata con irritación, como si intentara controlar su ira. Caitlin, no voy a hablar de esto contigo. Suavizó el tono, pero mantuvo la firmeza. Aria aún no está registrada, ¿verdad? ¿Quieres que sea una persona sin registro de por vida? ¿Cómo está de salud? ¿La has llevado a un chequeo completo? Tenemos antecedentes familiares de alergias, ¿sabes? Tiene edad suficiente para ir al kinder. ¿De verdad quieres que vaya a un lugar donde 40 niños están hacinados en una clase y los profesores no dan abasto?
Cada pregunta que hacía me golpeaba en el punto justo. No podía discutir. Estas preguntas durante los últimos 5 años han sido como montañas, agobiándome y dificultándome la respiración. Vuelve conmigo. Me miró con un dejo de cansancio en los ojos. No pelearé contigo por el niño, solo quiero cumplir con mis responsabilidades como padre. Hizo una pausa y luego añadió, puedes seguir con tu floristería, me da igual. Pero debes venir a vivir conmigo. Por el bien de la niña. Las palabras por el bien de la niña sonaban como una maldición. Al ver a Aria, que parecía ansiosa en mis brazos, mis defensas empezaron a derrumbarse. No podía ser tan egoísta. No podía arruinar la vida de mi hijo por mi terquedad. Hurley notó mi vacilación. Dio un paso adelante y con cuidado tomó a Aria de mis brazos. Aria forcejeó un poco, pero el abrazo de Hurley fue firme. Olía a mí, lo que poco a poco fue tranquilizándola. Esta era la primera vez que padre e hija se abrazaban. Hurley sostenía a su hija, sus movimientos eran un poco rígidos, pero su mirada era más dulce que nunca. Miró a Aria y le susurró, Aria, ven a casa con papá, ¿de acuerdo? La casa de papá tiene un jardín enorme, muchísimos juguetes y una niñera especial que te cocinará comida deliciosa. Aria parpadeó mirándolo a él y luego a mí. Preguntó en voz baja, ¿mamá también viene? Hurley me miró. Por supuesto, dijo con firmeza. Tu madre y tú tampoco pueden faltar. Su mirada se posó en la tarjeta negra, su tono no dejaba lugar a discusión. Esta tarjeta te compra todo tu futuro durante 24 horas. Hasta que me cansé. Mi corazón dio un vuelco. Él no había cambiado. Para él, mi hija y yo probablemente éramos solo responsabilidades que quería compensar por capricho, o simplemente 2 nuevas líneas añadidas a su lista de posesiones. La villa de Hurley está en Yunsan, al este de la ciudad. Un lugar donde la tierra es increíblemente valiosa. Había estado aquí antes. Era nuestro hogar conyugal, pero solo viví allí menos de 6 meses. Al entrar el coche, miré el paisaje familiar por la ventana con el corazón lleno de emociones encontradas. El alcanforero del jardín está aún más frondoso que hace 5 años. El césped también está impecablemente cortado. Todo está exactamente igual que cuando me fui, como si el tiempo se hubiera detenido. Una mujer de unos 50 años salió a saludarme y abrió la puerta del coche con respeto. Hurley, ¿has vuelto? Se detuvo un momento al verme y luego su rostro se iluminó de sorpresa. ¿Caitlin? ¿Has vuelto? Era la tía Wong, nuestra antigua niñera. Le sonreí sin saber qué decir. Hurley salió del coche cargando a Aria, que estaba dormida. Le dijo a la tía Wong, esta es mi hija, Aria. De ahora en adelante será la pequeña ama de la casa. Luego me miró y añadió, Caitlin también vive aquí, en la misma habitación que antes. Empaca sus cosas. A la tía Wong se le llenaron los ojos de lágrimas y asintió repetidamente. Sí, sí. Me encargaré de ello enseguida. Al entrar en la sala, me convencí aún más de que no habían tocado nada. Mi alfombra de lana favorita, los cojines desiguales del sofá que había comprado, incluso la revista vieja que había dejado sobre la mesa de centro, todo seguía en su sitio. No había borrado mis huellas. Hurley subió a Aria en brazos y la acomodó en una habitación contigua al dormitorio principal. Esa habitación, originalmente un estudio, se había convertido en una habitación infantil, completamente renovada al estilo princesa rosa y llena de juguetes de todo tipo. Parecía que no la habían preparado en un par de días. ¿Cuándo empezó a preparar todo esto? ¿Antes de que me diera cuenta de que nos había descubierto? Aria dormía profundamente. Hurley la arropó y permaneció de pie junto a la cama un buen rato. Su perfil se veía excepcionalmente suave en la penumbra. En ese momento, no parecía un director ejecutivo altivo y poderoso, sino un padre común y corriente que cuidaba a su hija, a quien había perdido y luego reencontrado. Me quedé en la puerta sin entrar. Pareció notar mi mirada y se dio la vuelta. Ven aquí, dijo. Entré. Me señaló todo lo que había en la habitación. Todas estas cosas se habían comprado con los más altos estándares de calidad, eran ecológicas y no tóxicas. Pero no sabía que le gustaba,
así que compré un poco de todo. Si no le gusta, podemos cambiarlo mañana. Su tono tenía un sutil matiz de adulación y nerviosismo. No hablé. Mi mente estaba hecha un torbellino. Cuanto más actuaba así, más inquieta me sentía. Ya no éramos marido y mujer, no necesitaba tratarme así. Kathleen, dijo acercándose y tomándome la muñeca. Tenía la palma caliente. Ven conmigo. Me llevó al dormitorio principal, al lado. La distribución de la habitación no había cambiado. Me condujo al vestidor. Al abrir la puerta, me quedé atónita. Una pared entera de armarios estaba llena de ropa de mujer de última moda, toda de mi talla. Al otro lado, había bolsos y zapatos apilados. En el tocador, estaban todas mis marcas habituales de cuidado de la piel. Todo esto es para ti, dijo. Durante los últimos 5 años, he recibido nuevos estilos cada trimestre. Pensaba que si alguna vez volvías, podrías usarlos. Sentí un hormigueo en la nariz y casi se me saltan las lágrimas. Aparté mi mano de la suya con fuerza y me di la vuelta. Hurley, no seas así. Estamos divorciados. Lo sé. Su voz me llegó desde atrás, con un matiz de dolor reprimido. Pero no puedo. No puedo fingir que no existes. Me abrazó por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. Su abrazo era fuerte con una fuerza irresistible. Kathleen, dame otra oportunidad. No por mí, sino por Aria. Necesita una familia completa. Mi cuerpo se tensó y no me atreví a moverme. Su aliento me hacía cosquillas en la oreja. Podía sentir su fuerte latido en el pecho. Golpe tras golpe acelerándome el corazón. Estoy cansada, quiero descansar, dije poniendo una excusa mientras lo apartaba. No me atreví a quedarme más tiempo, tenía miedo de flaquear. Volví corriendo a la habitación de Aria. Aria se había despertado hacía un rato y estaba sentada en la cama, frotándose los ojos. Al verme extendió su manita. Mami, abrázame. La abracé fuerte. Parecía que solo así podía encontrar un poco de seguridad. Mami, ¿viviremos aquí de ahora en adelante? Preguntó Aria en voz baja. Sí. Es tan grande y hermoso aquí. Hizo una pausa y luego dijo, ese tío de hace un momento era papá. Me sobresalté. ¿Quién te enseñó a llamarlo así? Así lo pintan en la tele. Aria me rodeó el cuello con los brazos y me susurró al oído, Mami, creo que papá no es tan malo después de todo. Simplemente me cubrió con una manta y sus manos estaban tan cálidas. Al escuchar las inocentes palabras de mi hija, sentí una punzada de tristeza. Los lazos de sangre son realmente maravillosos. Incluso después de 5 años separados, aún se reconocían a primera vista y se sentían cercanos. ¿Y yo qué? ¿Qué queda entre Hurley y yo aparte de este certificado de divorcio y este niño? En mi primer día en la villa de Hurley, me sentí increíblemente incómoda. La tía Wong preparó una cena de lujo, una mesa rebosante de platos que antes me encantaban. Los ojos de Aria se iluminaron al ver tanta comida deliciosa por primera vez. El ambiente en la mesa era un tanto incómodo. Hurley se sentó a la cabecera, y Aria y yo nos sentamos frente a él. Apenas probó la comida, se pasaba la mayor parte del tiempo observándonos. Su mirada me dificultaba comer. Come más, dijo poniendo un trozo de costilla de cerdo en mi plato. Estás muy delgada. No toqué la costilla. Gracias, puedo hacerlo yo misma. Mi tono era cortés pero también distante. Su mano se quedó inmóvil, su rostro se ensombreció pero no reaccionó. Luego le sirvió comida a Aria. Aria, prueba estos camarones, la abuela Wong los hace buenísimos. Aria me miró y al ver que no me oponía, susurró, gracias, papi. Ese papi hizo que Hurley se relajara por completo. La escarcha de sus ojos se derritió, y las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba. Aria, torpe con los palillos, se esforzó por pelar el camarón. La cáscara estaba resbaladiza, y no pudo hacerlo después de mucho tiempo. Su boquita hizo un puchero con aspecto un poco agraviado. Estaba a punto de ayudarla cuando Hurley se me adelantó. Tomó un camarón del plato de Aria y lo puso delante de él, diciendo,
papá te ayudará. Entonces presencié una escena sumamente incongruente. Un hombre millonario, un hombre cuya palabra es ley en el mundo empresarial, estaba sentado erguido a la mesa del comedor. Se subió los puños de su costosa chaqueta, dejando al descubierto sus musculosos antebrazos. Luego, con las manos que habían firmado contratos por cientos de millones, comenzó a pelar cuidadosamente un camarón. Era evidente que no tenía experiencia en esto. Sus movimientos eran torpes. Las espinas del camarón le pincharon las manos varias veces. Frunció el ceño con la expresión concentrada, como si estuviera lidiando con un documento urgente. Después de un buen rato, un camarón, pelado en trozos, finalmente fue colocado en el tazón de Arya. «Come». Su voz tenía una dulzura que él mismo desconocía. Arya se metió un camarón en la boca con alegría y murmuró: «Gracias, papi. Papá es tan bueno». La expresión de Hurley solo podía describirse como de alegría. Inmediatamente tomó otro camarón y continuó con su gran carrera pelando camarones. Al final de la comida apenas había comido, pero había pelado un pequeño plato de camarones para Arya. Al ver las marcas rojas en las yemas de sus dedos por las cáscaras de los camarones, algo dentro de mí empezó a derretirse silenciosamente. Este hombre parecía muy diferente del Hurley que recordaba, que solo sabía resolver problemas con dinero. Esa noche, después de dormir a Arya, salí de la habitación. Hurley estaba hablando por teléfono en el estudio. Al pasar, lo oí bajar la voz, pero su tono era extremadamente severo. «No me importa qué métodos uses, en 3 días quiero ver el precio de las acciones de L Group desplomarse hasta su límite diario. Cualquiera que toque a mi gente pagará las consecuencias». Me dio un vuelco el corazón. ¿Quién le hizo daño? ¿Quién? Podría ser. Sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Salí al balcón y contesté. La voz cortante de mi madrastra llegó del otro lado. «Kathleen. Perra, ¿aún tienes el valor de volver?» Fruncí el ceño. «¿Por qué me llamas?» «¿Por qué?» Te pregunto, ¿estás con Hurley? ¿Tú y tu hija bastarda vivís en su casa? Te diré algo, no seas tan presumida. Mi hijo Jason es el futuro socio del Grupo A. Si te atreves a sabotear esto, no te dejaré escapar. Lo entiendo. El Grupo L que mencionó Hurley es la empresa de mi madrastra. Y su querido hijo Jason vino a la tienda a acosarme hace unos días. Fue grosero, dijo que quería tenerme como amante e incluso intentó tocar a Arya de forma inapropiada. Lo eché con la ducha. No esperaba que Hurley lo descubriera tan rápido. Y su primer movimiento fue una venganza despiadada. ¿Está a tu lado?, pregunté. Dale el teléfono. ¿Por qué debería? Mi madrastra seguía gritando. Colgué inmediatamente. Me di la vuelta y Hurley estaba detrás de mí, tras haberme escuchado quién sabe cuánto tiempo. Sostenía una copa de vino tinto y me miraba con una expresión indescifrable. ¿Lo oíste todo?, pregunté. Él asintió. Sí, lo oí todo. Se acercó y me dio su vaso. Tranquilo. No lo tomé. Hurley, mis asuntos no te incumben. Yo puedo con alguien como Jason. ¿Cómo vas a con esto? Me miró con ojos penetrantes. ¿Cómo hoy, dejar que encuentre tu floristería y te humille delante de los niños? Caitlin, ¿puedes dejar de ser tan terca? Eres una mujer, no Superman. No necesito tu compasión. Mi voz se volvió fría. Hacer esto solo me hace sentir que dependo de ti. Odio esa sensación. No es lástima, es protección. Dejó su vaso en la barandilla, dio un paso adelante y se acercó a mí. Eres mi exesposa y Arya es mi hija. Nadie en este mundo puede intimidarte. Lo dije. Su tono era dominante y no admitía discusión. Éramos muy cercanos. Podía ver claramente la sangre en sus ojos y percibir un ligero olor a alcohol. De repente la atmósfera se volvió un tanto ambigua. Aparté la mirada, incapaz de mirarlo a los ojos. Mañana quiero volver a la floristería. Guardó silencio un momento. Te llevaré. No, también ayudaré a Arya con su matrícula escolar.
Encontré una guardería cerca de tu floristería. Siempre encuentra excusas tan plausibles. No puedo negarme. Así es Hurley. Siempre sabe cómo mantenerme bajo su control. Al día siguiente Hurley cumplió su palabra. Un discreto Mercedes negro se detuvo frente a mi floristería. Llevaba a Aria en brazos, y yo lo seguía. De verdad parecían una familia de 3. La persiana de mi floristería estaba bajada. Alguien había pintado con aerosol rojo varias palabras obscenas: ama, perra y bastarda. También había un montón de hojas y huevos podridos esparcidos cerca. Fue un completo desastre. Se me heló la sangre al instante. ¿Quién lo hizo? El rostro de Hurley estaba aún más pálido que el mío. Inmediatamente jaló la cabeza de Aria hacia su pecho, impidiéndole ver. Luego sacó su teléfono e hizo una llamada. Su voz era tan fría que podría gotear hielo. Investiguen. ¿Quién estuvo aquí anoche? Muéstrenme las grabaciones de vigilancia. Necesito los resultados en media hora. Me agaché con las manos temblorosas, mientras miraba el deslumbrante texto rojo. No me importaba lo que dijeran de mí. Pero insultaban a Aria. Mi hija solo tiene 5 años y no entiende nada. Hurley colgó el teléfono, se acercó a mí, se quitó la chaqueta y me la echó sobre los hombros. No mires, dijo en voz baja. Yo me encargo. Hizo que el conductor nos llevara a Aria y a mí a la guardería para completar el papeleo. Él se quedó. Me senté en el coche y miré hacia atrás. Estaba de pie frente al desastre con la espalda recta como una montaña. En ese momento tuve que admitirlo, una sensación de seguridad perdida hacía tiempo, una sensación de protección, brotó en mi interior. La inscripción de Aria en el jardín de infancia fue un éxito. La directora del Jardín de Infancia Internacional se mostró casi obsequiosa al ver el nombre de Hurley. Aria rápidamente se hizo amiga de los demás niños de su clase. Al ver su sonrisa feliz, la ira que se acumulaba en mi interior finalmente se alivió un poco. Después de salir del jardín de infantes, la asistente de Hurley llamó para decir que todo estaba arreglado. Cuando regresamos a la floristería, la entrada parecía nueva. Se cambiaron las persianas y se recogió la basura del suelo. No había ni rastro de olor en el aire. Era como si la desagradable escena de esa mañana fuera solo mi imaginación. Pase, dijo Hurley. Abrí la puerta de la tienda. Las flores estaban todas bien. Respiré aliviada. Todo esto fue obra mía. ¿Qué vas a hacer con Jason?, le pregunté mientras regaba las flores. Quiebra o cárcel, que elijan. Habló con calma, como si hablara de un asunto trivial. Hice una pausa. ¿No es ir demasiado lejos? Al fin y al cabo, esa era la familia de mi madrastra. Hurley se me acercó, me agarró la barbilla y me obligó a mirarlo. Se atrevieron a tocar a Aria, deberían haber previsto este resultado. Caitlin, ¿cuándo te librarás de esa bondad tuya? Ser misericordioso con el enemigo es ser cruel contigo mismo. Su mirada era fría, una advertencia. No te metas en esto. No dije nada más. Sabía que no podía detenerlo. Era Hurley. Despiadado y decidido. Hace 5 años y 5 años después seguía siéndolo. Por la tarde estaba arreglando flores en la tienda cuando Hurley se sentó en una silla a mi lado. No hablaba ni jugaba con su teléfono, solo me observaba en silencio. Me hizo sentir muy incómoda. ¿Estás muy libre?, no pude evitar preguntar. ¿No tienes nada que hacer en tu empresa? Nada es más importante que mi esposa y mis hijos, respondió con naturalidad. Me sonrojé. ¿Quién es tu esposa? Se rió, se levantó y caminó a mi lado. Me abrazó por detrás, apoyando la barbilla en mi cabeza. Caitlin, volvámonos a casar. Su voz era suave con un dejo de súplica. Mi cuerpo se tensó. ¿Volver a casarme? Ni siquiera lo había considerado. Aria necesitaba un estatus legal. Tú también necesitabas uno. No quería que nadie te volviera a intimidar. Antes de que pudiera responder, sonaron las campanillas de viento de la entrada de la tienda.
Una mujer con un traje de Chanel adornada con joyas, entró con sus tacones altos resonando. Era la madre de Hurley, mi ex-suegra. Daphne. Cuando nos vio abrazados, su cara se puso fea al instante. Hurley. Cada vez impresionas más. Gritó con voz chillona. Te dije que te encargaras de los asuntos de la empresa, y te escapaste aquí para tontear con esta mujer. Hurley me soltó cubriéndome con su rostro y su rostro se ensombreció. Mamá, ¿qué te trae por aquí? Si no hubiera venido, habrías avergonzado a la familia. La mirada de Daphne fue como un cuchillo que me apuñalaba. Caitlin, zorra. Hace 5 años le quitaste 10 millones a nuestra familia. Creí que tenías agallas, pero ahora te aferras descaradamente a mi hijo otra vez. ¿Qué? Se acabó todo el dinero. Fruncí el ceño. ¿Cuándo te quité 10 millones? ¿Sigues fingiendo? Daphne se burló. Cuando firmaste los papeles del divorcio, ¿no decía claramente que renunciabas voluntariamente a todos tus bienes y que solo querías una compensación de 10 millones? Nuestro abogado de familia lo gestionó personalmente, ¿cómo podía ser falso? Me quedé atónita. ¿10 millones? El acuerdo de divorcio que firmé decía claramente que me iría sin nada, no pedí ni un céntimo. ¿Cómo llegaron a los 10 millones? Miré a Hurley. Él también fruncía el ceño, era evidente que él tampoco sabía nada de esto. Mamá, no quiero hablar de lo que pasó entonces. La voz de Hurley era fría. Caitlin es ahora la madre de Arya. Te pido que le muestres respeto. ¿Respeto? ¿Se lo merece? Daphne estaba inquieta. Una mujer que dio a luz a un hijo en secreto y 5 años después intenta usarlo para ascender socialmente, soy indulgente al no permitir que le rompan las piernas. Me señaló y le dijo a Hurley, hijo, escucha a tu madre, esta clase de mujer es demasiado intrigante. Puedes jugar con ella, pero no puedes casarte con ella. Ya te encontré a alguien, la hija del alcalde, que puede impulsar tu carrera. Basta. La interrumpió Hurley con voz impaciente. Mis asuntos no son de tu incumbencia. Me tomó de la mano y delante de su madre, dijo palabra por palabra, solo tendré a Caitlin como esposa y a Arya como hija. Daphne temblaba de rabia señalando a Hurley, sin palabras durante un buen rato. ¿Vas a oponerte a mí por esta mujer? Hurley no le respondió. Solo me miró con ojos decididos. Caitlin, ¿estás dispuesta? Lo miré a él y luego a su furiosa madre. 5 años. Seguía con esa misma actitud arrogante e obsesionada con el dinero y el poder. Hace años fue ella quien me dio un cheque y me obligó a irme de Hurley. Y ahora, ella quería decidir la vida de su hijo de la misma manera. ¿Por qué debería hacerlo yo? De repente me reí. Tomé la mano de Hurley, sostuve la mirada asesina de Daphne y dije claramente, vale. Me casaré contigo. Daphne probablemente no esperaba que aceptara. Se quedó paralizada unos segundos antes de reaccionar, con el rostro ceniciento de rabia. Esto es indignante. Absolutamente indignante, me señaló con la mano temblorosa. Caitlin, no creas que puedes hacer lo que quieras solo porque mi hijo te apoya. Mientras yo viva, nunca volverás a poner un pie en nuestra casa. No tengo ningún interés en entrar en la tuya. La miré con calma. Me casé con Hurley como persona, no como tu familia. Daphne, querías decir algo, pero Hurley la interrumpió. Mamá, si no tienes nada más que decir, por favor, vete. Su tono era indiferente pero con un innegable aire de expulsión. No quiero que Arya llegue de la escuela y encuentre un desastre. Daphne se quedó sin palabras, ahogada por las palabras de su hijo. Al final, solo pudo mirarme con resentimiento antes de irse furiosa con sus tacones. Después de irse, el aire en la tienda parecía mucho más fresco. Hurley se giró para mirarme con los ojos brillantes. ¿Hablabas en serio? Su voz tenía un dejo de incertidumbre y nerviosismo. Asentí. Sí. ¿Impulsivo? Quizás un poco. Pero en ese momento, al ver el rostro arrogante de Daphne, me negué a ceder. ¿Por qué iba a dictar mi vida? Hurley, como si hubiera recibido un tesoro invaluable, me abrazó con fuerza.
Me agarró con tanta fuerza que me costaba respirar. Caitlin, gracias, dijo hundiendo la cara en mi cuello con la voz apagada y ahogada por la emoción. Gracias por seguir dándome una oportunidad. No me moví, dejé que me abrazara. Este abrazo fue una vez mi refugio más preciado. 5 años después sentirlo de nuevo todavía me traía paz. ¿Y esos 10 millones? Lo aparté haciéndole la pregunta que me rondaba la cabeza. El acuerdo que firmé entonces y estipulaba que me iría sin nada. Hurley frunció el ceño. Yo tampoco lo sé. Sacó su teléfono y llamó directamente a su abogado principal. La llamada se conectó y fue directo al grano. Revisa mis papeles de divorcio de hace 5 años con Caitlin. Necesito los documentos originales. Averigua quién gestionó exactamente esa indemnización de 10 millones de yuanes en aquel entonces y a qué cuenta se transfirió el dinero. Necesito ver todos los documentos en 1 hora. Después de colgar, me miró con expresión seria. Definitivamente hay algo raro en esto. Caitlin, créeme, nunca quise sobornarte. Le creí. Hurley, aunque dominante, jamás se rebajaría a mentir sobre tales asuntos. Así que el problema residía en su madre, Daphne. Era muy probable que hubiera manipulado los asuntos a espaldas de Hurley. Este asunto es como una espina clavada en mi corazón. Si Daphne realmente estaba detrás de todo aquello, ¿qué significaba mi separación de 5 años de Hurley? ¿Fue todo una broma pesada? Recogí a Aria del colegio por la tarde. La pequeña se lo pasó genial en el jardín de infancia, charlando sin parar. Cuando nos vio de la mano, se le iluminaron los ojos. Papá, mamá, ¿ya se reconciliaron? Hurley estaba de buen humor, la cargó y la besó en la mejilla. Sí, volvimos. ¿Estás feliz, Aria? Sí. Aria le abrazó el cuello, sonriendo como un niño pequeño. Entonces somos familia de ahora en adelante, ¿verdad? Sí, siempre lo seremos. Hurley me miró con una ternura que te derretía el corazón. Mi corazón también se conmovió. Quizás por el bien de mi hijo, por la luz de las estrellas en los ojos de este hombre, no estaría tan mal ser valiente una vez más. De vuelta en la villa, el ambiente estaba un poco apagado. La tía Juan parecía tensa al vernos, reticente a hablar. Sentada en la sala estaba alguien que nunca esperé, Julia. Mi excompañera de la universidad y también mi exmejor amiga. También era la hija del alcalde y la mejor opción matrimonial para Hurley, como había mencionado Daphne. Llevaba un vestido blanco y un maquillaje elaborado. Al verme se levantó de inmediato con una sonrisa falsa. Caitlin, ¿cuánto tiempo sin verte? No esperaba que volvieras. Su mirada me recorrió con un destello de desdén en sus ojos. Sigues igual, no has cambiado nada. Ay, no, te has vuelto aún más cutre. No quería hablar con ella. Tiré de Aria hacia las escaleras. Alto. Julia me llamó. Se acercó a mí, mirándome. Caitlin, estoy aquí hoy para hablar contigo. Dime tu precio. ¿Cuánto te costará dejar a Hurley? Sacó una chequera de su bolso Hermès. Sé que andas corto de dinero ahora mismo, y criar a un hijo sola no es fácil. Si eres lo suficientemente inteligente como para firmar esto, te garantizo que tendrás todo lo que necesitas para la vida. Me entregó un cheque en blanco y firmado. Igual que Daphne hace 5 años. Me reí. Julia, ¿es que todas las mujeres del mundo son como tú, dispuestas a vender lo que sea por dinero? Su rostro cambió. ¿Qué quieres decir? Mejor cállate. Le tiré el cheque de la mano. Hurley es mi hombre, y mi hija es su heredera. ¿Quién te crees para decirme qué hacer? Tú. Julia estaba tan enfadada que no podía hablar. Probablemente no esperaba que después de 5 años, ya no fuera la persona fácil a la que podía intimidar. No seas tan presumida, de repente miró con furia a Aria. Una niña bastarda que apareció de la nada, dijo, déjame decirte que mientras yo esté aquí, tú y tu hija no lo pasaréis bien. Entonces extendió la mano para empujar a Aria. Mi cara se quedó completamente helada. La agarré de la muñeca y la sacudí con fuerza. ¿Te atreves a tocarla?
Justo entonces, Hurley entró desde afuera. Acababa de atender una llamada en el patio. Al ver esta escena nada más entrar, su temperatura corporal se desplomó. Julia, ¿quién te dejó entrar? Su voz carecía por completo de calidez. Cuando Julia vio a Hurley, inmediatamente puso cara seria. Hurley, yo vine a verte. Me envió tu tía. Me señaló y empezó a quejarse. Solo quería hablar con Kathleen, pero me regañó sin siquiera preguntarme qué había pasado y me empujó. Hurley ni siquiera la miró. Se acercó a mí, comprobó que Aria y yo estábamos bien y luego respiró aliviado. Luego miró a Julia con una mirada fría, como si estuviera mirando a una muerta. Te advertí que te alejaras de ellos. Parece que no hiciste caso. Sacó su teléfono. Hola, avisen. Todas las empresas del grupo A deben terminar toda colaboración con el alcalde. Además, revisen las cuentas de los últimos años. No quiero ver a esta empresa en la ciudad a mañana por la mañana. El rostro de Julia palideció al instante. Hurley, tú, no puedes hacer esto. Entró en pánico. Nuestras dos familias son viejas amigas, mi padre. ¿Viejas amigas? Se burló Hurley. Desde el momento en que te atreviste a tocar a mi esposa e hijos, eso se acabó. Dio un paso al frente, se acercó a su oído y dijo con una voz que solo ellos dos podían oír: quien toque a mi gente debe estar preparado para la destrucción. Tu compañía se ha ido, y esto es solo el principio. Vete. Julia retrocedió 2 pasos, mirando a Hurley con miedo e incredulidad. Probablemente nunca lo había visto tan despiadado. Me dirigió una última mirada, con los ojos llenos de veneno. Entonces se escabulló. El silencio finalmente regresó a la sala. Hurley se dio la vuelta y me abrazó con ternura. ¿Tenías miedo?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Apoyada en él, escuchando los fuertes latidos de su corazón, me sentí más segura que nunca. Este hombre puede ser dominante, puede ser testarudo. Pero usará toda su fuerza para cuidar de mí y de nuestro hijo. Eso es suficiente. La situación de Julia fue solo un incidente menor. Pero la rápida y decisiva gestión de Hurley me inquietó un poco. Al día siguiente las noticias se llenaron de escándalos sobre la evasión de impuestos y la falta de liquidez de la empresa de Julia. El alcalde también fue implicado y suspendido de sus funciones a la espera de una investigación. Una familia que había operado en la ciudad durante décadas se derrumbó de la noche a la mañana. Al ver a los padres de Julia llorar en televisión, sentí una mezcla de emociones indescriptibles. Hurley me rodeó la cintura con los brazos desde atrás, apoyando la barbilla en mi hombro. ¿En qué estás pensando? En nada. Apagué la tele. Solo creo que eres demasiado despiadado. No hay necesidad de ser blando con ellos. Me besó la mejilla. Se atrevieron a atacarte a ti y a Aria, así que deberían estar preparados para las consecuencias. No dejaré que nadie vuelva a hacerte daño. No dije nada más. Sabía que me protegía a su manera, aunque fuera demasiado intenso y dominante. Después de cenar, Hurley hizo una videoconferencia y se fue a su estudio. Le conté un cuento a Aria antes de dormir y volví a mi habitación. Aunque había accedido a volver a casarme, seguía insistiendo en dormir en habitaciones separadas de Hurley. Él se resistía, pero finalmente cedió. Me dio el dormitorio principal y durmió en la habitación de invitados de al lado. Después de ducharme me acosté, pero no pude dormirme. Mi mente era un caos, llena de los acontecimientos de los últimos días. Parecía un sueño. Hace apenas unos días, era madre soltera y luchaba por llegar a fin de mes. Ahora se va a volver a casar con una familia adinerada y se convertirá en la esposa de un director ejecutivo multimillonario. Me levanté y fui al balcón. La brisa nocturna era fresca y me hacía sentir muy despierto. La luz del estudio de al lado seguía encendida. Podía oír vagamente su voz grave hablando en francés. Parecía que estaba en una reunión con la sucursal en el extranjero. Este hombre está muy ocupado y cansado. Aún así está dispuesto a pasar tanto tiempo con Aria y conmigo, incluso aprendiendo a pelar camarones y a contarle historias a su hija. Ha cambiado mucho. Mientras pensaba esto,
la puerta se abrió con suavidad. Di un salto de sorpresa y me giré para ver a Hurley. Había terminado su reunión y se puso un camisón de seda gris oscuro. Sostenía un vaso de leche tibia. ¿Por qué no te duermes todavía?, preguntó acercándose y entregándome la leche. La tía Wong acaba de calentar leche, te ayudará a dormir. Gracias. La tomé y la sostuve en mis manos. El calor de la leche se filtró por la taza hasta la palma de mi mano. ¿Terminó la reunión?, pregunté. Se sentó en la silla de mimbre a mi lado. No es nada. Me miró, la luz de la luna suavizando sus rasgos. Caitlin, mañana traemos nuestro certificado de matrimonio, ¿de acuerdo?, preguntó con cautela, con un dejo de curiosidad. Sostuve la taza en silencio. Fue demasiado rápido. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. No estaba lista. Notó mi vacilación. Si crees que es demasiado rápido podemos esperar, dijo de inmediato. Nos iremos cuando estés listo. Hizo una pausa, con la mirada apagada. Solo tengo miedo de que te arrepientas. Miedo de despertar una mañana y desaparecer de nuevo con Arya. Estos 5 años de separación, lo habían vuelto inseguro. Al ver la inquietud en sus ojos mi corazón se ablandó. No me iré, susurré. Te lo prometí y no me faltaré a mi palabra. Tomé un sorbo de leche, estaba muy dulce. Obtener el certificado de matrimonio está bien, pero la boda. Quiero esperar. Sus ojos se iluminaron al instante. Bueno, lo que tú digas. Estaba feliz como un niño. Cuando quieras la boda, la haremos. Lo que quieras hacer, lo haremos. Nos sentamos en el balcón en silencio, pero el ambiente era cálido y acogedor. Soplaba una brisa nocturna y me estremecí. Inmediatamente se quitó la chaqueta del pijama y me la echó encima. La chaqueta aún conservaba su calor y el agradable aroma a cedro. No te resfríes. Me dio un vuelco el corazón. No tengo frío, dije, pero no le devolví la ropa. No sé cuánto tiempo pasó, pero me dio sueño. Volví a la cama y me quedé dormida enseguida. En mitad de la noche sentí vagamente que alguien entraba en mi habitación. El hombre se acercó a mi cama, se agachó y me arropó con la manta con cuidado. Sus dedos rozaron mi cara sin querer. Tenía las yemas callosas y calientes. Podía oler su aroma familiar. Era Hurley. No abrí los ojos y seguí fingiendo que dormía. Pero mi corazón latía con fuerza. Se quedó junto a la cama un buen rato, tanto que pensé que se había ido. Entonces sentí un beso muy, muy suave en mi frente. Estaba lleno de piedad y una ternura desbordante. Caitlin, buenas noches, susurró. Entonces lo oí darse la vuelta, salir silenciosamente de la habitación y cerrar la puerta. Abrí los ojos y miré al techo, incapaz de conciliar el sueño durante mucho tiempo. Mi mano tocó la frente donde me había besado. Parecía como si el calor de sus labios aún persistiera allí. Hacía tanto calor. Tan caliente que me ardía el corazón. A la mañana siguiente fuimos a la oficina de asuntos civiles. Hurley claramente lo había organizado todo con antelación. Pasamos por una fila especial, nos saltamos la fila y recibimos nuestros 2 certificados en menos de 10 minutos. Al ver la foto de nosotros abrazados en el certificado de matrimonio, todavía estaba un poco aturdido. En la foto mi expresión es algo rígida. Hurley, sin embargo, sonreía radiante como si le hubiera tocado la lotería. Hola, mi esposa. Guardó con cuidado el certificado de matrimonio, tomó mi mano y me besó el dorso. Por el resto de mi vida, por favor, guíame. Me sonrojé y aparté la mano. Qué cursi, dijo, pero se rió aún más fuerte. Tras salir de la oficina de asuntos civiles, me llevó directamente al centro comercial más grande de la ciudad. ¿Para qué?, pregunté desconcertado. Para comprar un anillo, dijo, llevándome a la boutique Cartier. Hace 5 años nuestra boda fue apresurada, ni siquiera tuvimos una ceremonia formal, y mucho menos anillos de boda. Esto siempre ha sido una molestia para él. El gerente salió personalmente a recibirnos. Hurley señaló un par de los últimos anillos de diamantes en el escaparate. Envuélvelos, dijo sin preguntar el precio. Tiré de su manga.
Demasiado caro. Esos anillos parecían increíblemente valiosos. No son caros, dijo Hurley, mirándome con seriedad. Te mereces lo mejor. Compraría toda la tienda si quisiera. La forma en que pasó la tarjeta fue increíblemente genial. En el momento en que me puse el anillo, al ver el brillante diamante en mi dedo anular, sentí una sensación de irrealidad. De verdad que me volví a casar con él. Por la tarde fui a recoger a Aria del jardín de niños. La maestra me dijo que Aria tenía fiebre y estaba en la enfermería. Se me encogió el corazón y corrí hacia ella. Aria estaba acostada en su cuna con la carita roja y parecía apática. Le toqué la frente, estaba alarmantemente caliente. Llamé a Hurley inmediatamente. Parecía estar en una reunión muy importante, pero en cuanto le dije que Aria tenía fiebre, me dijo, no te muevas, voy enseguida. Hurley llegó en menos de 20 minutos. Corrió a la enfermería y palideció al ver el estado de Aria. Sin decir palabra, la envolvió en una manta pequeña, la abrazó y salió. Al hospital. Fuimos al mejor hospital privado de la ciudad. A Hurley ya se había puesto en contacto con el director del hospital, así que en cuanto llegamos nos esperaba el mejor pediatra. Tras una serie de pruebas, el resultado fue un resfriado viral causado por gastroenteritis aguda. Tuvimos que pasar la noche en observación. Aria se portó muy bien y no lloró cuando le pusieron la inyección. Simplemente se apoyó en mí con indiferencia. Hurley observaba desde un lado con el ceño tan fruncido que podría atrapar una mosca. Le preguntaba al médico constantemente sobre la gravedad de la enfermedad, si habría secuelas y qué precauciones dietéticas debía tomar. Parecía más concentrado que cuando negociaba un contrato multimillonario. Tras completar los procedimientos de ingreso hospitalario, Aria ingresó en una sala VIP. El ambiente era muy agradable, como una pequeña suite. A Aria le pusieron un cuarto goteo y se durmió enseguida. Me quedé a su lado, sin pegar los ojos en toda la noche. Hurley tampoco se fue. Se sentó en el sofá a mi lado, haciéndome compañía. Durante ese tiempo su asistente llamó varias veces, aparentemente por una emergencia en la empresa. Los ignoró cada vez con estas palabras, aunque se caiga el cielo, ya lo solucionaremos cuando vuelva. A altas horas de la noche, ya no pude mantenerme despierto y empecé a dormitar en la cama. Hurley se acercó y me dio unas palmaditas suaves. Vete a la cama y duerme un poco, me quedaré aquí cuidándote. Negué con la cabeza. Estoy bien. No intentó persuadirme más. Al cabo de un rato, tomó una manta y me la echó encima. Luego se sentó en la alfombra junto a mí, apoyado en la cama, y cerró los ojos. La sala estaba en silencio, solo se oía la respiración regular de Aria. Lo miré. Bajo la luz, su hermoso rostro mostraba un rastro de fatiga, y tenía unas tenues ojeras. Él, un director ejecutivo con miles de millones de dólares, estaba dispuesto a meterse en una habitación de hospital y dormir completamente vestido por el bien de mi hija y de mí. El muro de mi corazón se quebró de nuevo. Al acercarse el amanecer, la fiebre de Aria finalmente bajó. Se despertó, nos vio a todos allí y sonrió dulcemente. Papá, mamá. Bebé, ¿cómo te sientes? Le toqué la frente, ya no tenía calor. Hurley se acercó de inmediato ansiosamente para ver cómo estaba. Aria, ¿hay algo más que te preocupe? No. Aria negó con la cabeza y señaló la ropa de Hurley. Papá, tu ropa está toda arrugada. Hurley miró su costoso traje hecho a mano. Su ropa estaba arrugada por haber dormido en el suelo toda la noche, pero no parecía importarle en absoluto. No pasa nada, papá es un hombre, no tengas miedo. No pude evitar sonreír al ver esto. Toda la preocupación y el cansancio de la noche se desvanecieron en ese instante. El médico vino a hacerle una visita y dijo que Aria estaba bien y podía recibir el alta. Hurley fue a encargarse del papeleo. Ayudé a Aria a empacar sus cosas. Aria me tomó de la mano y me susurró, mami, papi se quedó con nosotros toda la noche. Me desperté en mitad de la noche y lo vi sentado en el suelo con los ojos desorbitados. Incluso te besó a escondidas. Mi cara se puso roja al instante. Los niños no deberían decir tonterías. Yo no dije tonterías. Aria dijo con seriedad.
A papá le gusta mucho mamá. Mamá, a ti también te gusta papá, ¿verdad? No le respondí. Pero mi corazón dijo un sí rotundo. Sí. A mí también me gusta. O eso parece. Siempre me ha gustado. Nunca dejó de hacerlo. Después de que Arya recibió el alta del hospital, Hurley se volvió aún más cauteloso. Contrató a un nutricionista profesional y siguió estrictamente el plan de alimentación durante las 3 comidas diarias. Incluso cambió todas las alfombras de la villa por unas de lana más suave, por miedo a que el niño se tropezara con algo. Estaba aún más ansioso que yo como madre. Esa noche estaba acostado en la cama cuando Hurley empujó la puerta y entró. Tenía un documento en la mano. Firma esto, me dijo entregándomelo. Era un contrato de transferencia de propiedad. Estaba transfiriendo el 30% de las acciones del grupo A mi nombre. Me sobresalté. ¿Estás loca? ¿El 30% de las acciones de un grupo, qué significa eso? Significa que me convertiría en la mujer más rica de la ciudad de la noche a la mañana. No estoy loca. Se sentó junto a mi cama y me tomó la mano. Caitlin, esto siempre estuvo destinado a ser tuyo. Hace 5 años te debía muchísimo. Ahora quiero compensarte poco a poco. Me miró con ojos sinceros. No quiero que te sientas insegura conmigo. Quiero darte todo lo que tengo. Incluyéndome a mí. Mi corazón latía con fuerza. Ninguna mujer podría resistirse a un cariño tan profundo. Pero negué con la cabeza y aparté los documentos. Hurley, no los quiero. Su rostro se ensombreció. ¿Por qué? ¿Aún no confías en mí? No, lo miré a los ojos y dije con seriedad. Te creo. Por eso no quiero estas cosas. Lo que nunca he querido nunca ha sido tu dinero. Si hubiera querido dinero, no me habría ido sin nada hace 5 años. Lo que he querido de principio a fin solo has sido tú. Hurley se quedó paralizado. Me miró fijamente con los ojos enrojeciéndose poco a poco. No esperaba que dijera semejante cosa. Caitlin, dijo con voz ronca abrazándome fuerte. Dilo otra vez. Me acurruqué contra él, escuchando los fuertes latidos de su corazón, y susurré lo mismo. Dije, solo te quiero a ti. Me abrazó con más fuerza, como si intentara fundirme con sus huesos. Yo también. Su voz temblaba con emoción contenida. Solo te quiero a ti también. Nos abrazamos así, sin decir palabra. Al cabo de un rato me soltó y me tomó la cara entre las manos. Sus ojos brillaban, como si en ellos se encontraran las estrellas y el mar. Bajó lentamente la cabeza y me besó en los labios. Este beso fue diferente del fugaz que compartimos en medio de la noche. Cargaba con el anhelo reprimido de 5 años y la alegría estática de encontrarlo perdido. Su beso fue profundo y potente con una posesividad irresistible. Al principio me resistí, pero pronto me ablandé ante su ternura. Extendí la mano y le rodeé el cuello con los brazos, respondiendo con torpeza. Su respiración se volvió más pesada y sus manos comenzaron a vagar. Justo cuando pensé que algo iba a pasar, se detuvo de repente. Apretó su frente contra la mía, respirando con dificultad. Sus ojos rebosaban de deseo. Pero se contuvo. Caitlin, no quiero que sea tan rápido, dijo con voz ronca. Tengo miedo de asustarte. Quiero esperar hasta el día de nuestra boda. Quiero darte un comienzo perfecto y formal. Mi cara se puso roja como un tomate. Este hombre a veces dominante hasta el punto de ser irrazonable. Otras veces, sin embargo, es tan caballeroso que me emociona. Ah, cierto, dijo como si recordara algo sacando una memoria USB del bolsillo. Mira esto. Conectó la memoria USB a la laptop que estaba en la mesita de noche. El asunto de esos 10 millones de entonces se ha aclarado. Un vídeo de vigilancia apareció en la pantalla. Fue hace 5 años en el pasillo del departamento legal del Grupo A. En el vídeo, Daphne hablaba con un abogado. Este le entregó un documento. Luego, ella le entregó otro documento. El abogado asintió, tomó el nuevo documento y entró en su oficina.
Allí fue donde Hurley y yo firmamos nuestros papeles de divorcio. También hay registros de transferencias bancarias. Se transfirieron 10 millones de la cuenta privada de Daphne a la de un desconocido. Y el titular de la cuenta era mi padrastro ludópata. La verdad ha salido a la luz. En aquel entonces Daphne y mi padrastro conspiraron para montar un escándalo. Ella falsificó un acuerdo de divorcio creando la ilusión de que yo había aceptado el dinero y me había ido, lo que hizo que Hurley me abandonara por completo. Y esos 10 millones nunca me llegaron, mi padrastro los usó todos para pagar sus deudas de juego. Mientras veía el vídeo, se me congelaron las manos y los pies. Resultó que todo el dolor y la separación que sufrí con Hurley durante los últimos 5 años eran culpa suya. Incluso podía imaginarme lo decepcionado y desconsolado que debió estar Hurley al ver ese acuerdo falso. Hurley apagó la computadora y me abrazó. Todo es cosa del pasado, dijo dándome una suave palmadita en la espalda. De ahora en adelante nadie podrá separarnos. Me apoyé en él y finalmente las lágrimas corrieron por mi rostro. Eran lágrimas de dolor y de pena. Kathleen, habló de repente en voz baja y sincera. En estos 5 años no he estado con nadie más. Ni una sola vez. Te he estado esperando. Me dolió el corazón. Lo miré. Sus ojos estaban abiertos y llenos de cariño. Me puse de puntillas y lo besé en los labios. Hurley, susurré, yo también. Después de que se supiera la verdad sobre los 10 millones, la última distancia entre Hurley y yo desapareció. Me trataba como una joya preciosa, temía romperme si me sostenía en sus manos y que me derritiera si me tenía a su lado. Quería tenerme a su lado las 24 horas del día. Nunca va a la oficina en persona si la empresa puede hacer una videoconferencia. Nunca hace las cosas él mismo si su asistente puede con ellas. Sale del trabajo puntualmente todos los días y va a casa a cenar con Aria y conmigo. Incluso empezó a aprender a cocinar, aunque los resultados fueron pésimos. Pero verlo un director ejecutivo multimillonario, rebuscando frenéticamente en la cocina con un delantal, todavía me llenaba de dulzura. Hurley fue a hablar con Daphne una vez. No sé exactamente de qué hablaron. Solo sé que nunca volvió a aparecer después de eso. Hurley simplemente me dijo que congeló todas sus tarjetas bancarias y recuperó todas sus propiedades y acciones. Le dejó solo un pequeño apartamento y suficiente dinero para cubrir sus gastos básicos. Dijo, te debe dinero y quiero que me lo pague el doble. El grupo L ha desaparecido por completo de la ciudad. Todo lo desagradable parece haberse resuelto. La vida por fin parece haber vuelto a la normalidad. Empecé a gestionar mi floristería de nuevo. A Hurley le preocupaba que me cansara, así que contrató a 2 dependientes e incluso se hizo cargo de la tienda de al lado, ampliando mi pequeña floristería hasta convertirla en el estudio de arte floral de alta gama más grande de la ciudad. Pasé de ser la esposa del jefe a una dueña sin intervención alguna. Mi trabajo diario consiste en acompañar a mi hija a sus clases y, por la tarde, voy a la tienda a tomar el té y a arreglar flores. La vida es tranquila y placentera. Ese día, estaba podando los tulipanes holandeses recién llegados a la tienda. Un hombre con gorra de béisbol y mascarilla entró. Parecía nervioso, miró a su alrededor y luego se acercó rápidamente a mí. Disculpe, ¿es usted la señorita Caitlin?, preguntó en voz baja. Asentí. Sí, soy yo. ¿Y tú quién eres? Sacó un sobre de su bolsillo y me lo entregó. Por favor, asegúrate de dárselo tú mismo a Hurley, dijo. Hace 5 años, le hice daño. Ahora, solo quiero tranquilidad. Sin esperar mi reacción, se dio la vuelta y salió corriendo. Sostuve el sobre completamente desconcertado. Era grueso y dentro no parecía haber papel, sino algún objeto duro. Regresé al salón, dudé un momento y luego lo abrí. Dentro había una pequeña grabadora de voz y una nota. La nota decía, la verdad sobre el accidente de coche de hace 5 años. ¿Un accidente de coche de hace 5 años? Me dio un vuelco el corazón. Recordé que poco antes de nuestro divorcio, Hurley había sufrido un grave accidente de coche. Resultó gravemente herido al protegerme y pasó más de medio mes en el hospital. Fue a causa de ese accidente que Daphne me detestó aún más, pensando que era un gafe.
Mi conflicto con Hurley también empezó a intensificarse a partir de ese momento. Todos decían que había sido un accidente. ¿Podría serlo? Le di play a la grabadora. Se oyeron las voces de dos hombres hablando. Uno era el que acababa de entregar el artículo. La otra voz. Estaba aterrorizado. Era el padre de Julia, el alcalde. El contenido de la grabación me dio escalofríos. ¿Cómo fue todo? Era la voz del alcalde. Listo. Se manipularon los frenos, es infalible. Pero había una mujer en su coche, su esposa. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Solo de una mujer, mejor que muera. Pero. Sin peros. Mientras Hurley muera, el grupo se sumirá en el caos. Entonces tendremos una oportunidad. No pude oír el resto de sus palabras. Me zumbaban los oídos. Entonces, ese accidente de coche no fue un accidente en absoluto. Fue un asesinato orquestado por el alcalde. Su objetivo era Hurley. Y yo era solo un inocente transeúnte atrapado en el fuego cruzado. Si Hurley no hubiera reaccionado rápido y me hubiera protegido con su cuerpo, podríamos haber muerto los dos. Me temblaban las manos violentamente mientras sostenía la grabadora. Con razón. Con razón Julia me miró con tanto veneno tras la caída de su familia. Con razón dijo que mientras ella estuviera aquí, no lo tendríamos fácil. Odiaba más que simplemente haberme llevado a Hurley. Odiaba que aún estuviéramos vivos. Llamé a Hurley inmediatamente. ¿Dónde estás? Me temblaba la voz. Tengo algo que hacer, necesito verte enseguida. Hurley presentía que algo andaba mal. No te preocupes, vuelvo enseguida. Dejó todo su trabajo inmediatamente. Media hora después, regresó a la villa. Al ver mi rostro pálido, me abrazó fuerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Le di la grabadora. Escucha esto. Hurley escuchó la grabación y se quedó en silencio. El frío que emanaba de él casi congeló toda la sala. Nunca había visto una expresión tan aterradora en su rostro. Sus ojos estaban llenos de una abrumadora intención asesina. Pronunciaba cada palabra lenta y deliberadamente, como un demonio que sale del infierno. Muy bien. Sacó su teléfono y marcó el número del director de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad. Director, soy Hurley. Su voz era serena, pero transmitía una escalofriante sensación de opresión. Tengo pruebas de un caso de asesinato premeditado de hace 5 años. La víctima fui yo. El cerebro es su exalcalde. El jefe David, al otro lado del teléfono, permaneció en silencio durante medio minuto. Finalmente dijo Hurley, lo entiendo. Por favor, entréguenos las pruebas y le prometo que le daremos una explicación. Tras colgar el teléfono, Hurley me abrazó fuerte. Su cuerpo aún temblaba ligeramente. No de miedo, sino de temor e ira persistentes. Caitlin, dijo con voz ronca. Lo siento. Lamento haberte hecho pasar por todo esto conmigo. Le devolví el abrazo y negué con la cabeza. No es asunto tuyo. Hurley, menos mal que seguimos vivos. Sí, gracias a Dios que seguimos vivos. Solo viviendo podremos descubrir todas las conspiraciones. Solo viviendo podremos volver a abrazarnos. Solo viviendo podremos darle a Aria una familia completa. Quienes querían vernos muertos, ninguno escapará. El caso del asesinato premeditado del alcalde causó un gran revuelo en la ciudad. Al involucrar al exalcalde, la policía le dio gran importancia y creó un grupo de trabajo especial. La evidencia de la grabadora fue concluyente y el conductor sobornado fue arrestado rápidamente y confesó todos los delitos. El alcalde fue arrestado. Julia, al tener conocimiento de la situación y ser posible cómplice, también fue detenida para colaborar en la investigación. Esta vez, todo ha terminado. Se enfrentarán al castigo más severo que la ley les impone. Creí que la investigación había terminado. Pero durante el interrogatorio de Julia, apareció otra persona inesperada, Daphne. Julia confesó voluntariamente. Probablemente quería una reducción de sentencia, así que reveló todo lo que sabía.
Dijo que su madre desconocía el accidente de coche, pues fue orquestado por su padre. Sin embargo, después del accidente fue a ver a Daphne. Le dijo que el accidente no fue un accidente, sino que alguien quería hacerle daño a Hurley. Echó más leña al fuego diciendo que esa persona me atacó porque Hurley se casó conmigo, una plebeya sin conexiones, y ofendió a los poderosos de Ciudad. Me echó toda la culpa. Dijo que yo era un gafe y que traería un sinfín de desastres a Hurley. Daphne ya era supersticiosa. Y la grave lesión de su hijo la sumió en un estado de pánico, lo que la hizo creer completamente las palabras de Julia. Empezó a atacarme aún más agresivamente, presionándome para que me divorciara de Hurley. Incluso después de que Hurley fuera dado de alta del hospital, ella y Julia conspiraron para organizar un complot. Contrataron a una actriz para que imitara a mi primer amor y le dijera muchas cosas ambiguas a Hurley, creando la ilusión de que yo tenía una aventura. En ese momento Hurley acababa de pasar por una situación de vida o muerte. Estaba emocionalmente frágil y lleno de culpa hacia mí. Tras múltiples golpes, su confianza en mí finalmente empezó a flaquear. Nuestra mayor discusión, el detonante que finalmente llevó a nuestra ruptura, resultó ser un plan cuidadosamente orquestado por ellos. Después de que Hurley se enterara, se encerró en su estudio durante un día entero. No sé qué estaba pensando ese día. Solo sé que cuando salió, tenía los ojos rojos y se veía mucho más demacrado. Se acercó a mí, no dijo nada, simplemente me abrazó fuerte. Dijo, Kathleen, lo siento. Era la enésima vez que se disculpaba. Le di una palmadita en la espalda. Todo quedó en el pasado. Sí, todo quedó en el pasado. La verdad salió a la luz, y aunque el proceso fue cruel, por suerte, ambos lo superamos. Hurley dijo que me haría justicia. Legalmente y por sangre, le daría una profunda lección. Esta disputa entre ricos y poderosos finalmente llegó a un trágico final. Todos los malentendidos y barreras entre Hurley y yo se desvanecieron ante la verdad. La vida finalmente volvió a su paz y calidez. Hurley comenzó a preparar nuestra boda. Lo trató casi como el proyecto más importante de su vida. Rechazó todos los compromisos de la empresa y pasó cada día reuniéndose con los mejores organizadores de bodas del mundo. Desde el lugar de celebración hasta el vestido de novia y los recuerdos, supervisó personalmente cada detalle. Solo tenía una petición: regalarme la boda más grandiosa y romántica del mundo. Quería compensarme por todo lo que me debía hace 5 años. Al verlo ocupado, mi corazón se llenó de dulzura y calidez. Le dije que no tenía por qué ser tan complicado, que un enfoque más sencillo sería mejor. Pero se empecinó. Dijo que no. Mi esposa debe ser la novia más feliz del mundo. La noche antes de la boda, me llamó al patio. Bajo el alcanforero colgaban innumerables luces de colores, como una galaxia. Había un proyector debajo del árbol. ¿Qué es esto?, pregunté con curiosidad. Me tomó de la mano y me ayudó a sentarme. Entonces presionó play. Un vídeo comenzó a reproducirse en la pantalla. El vídeo comenzó hace 5 años, cuando nos conocimos. En aquel entonces, no era el director ejecutivo sereno y reservado que es ahora, simplemente era un joven un tanto extravagante. El vídeo mostraba el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita, la primera película que vimos juntos y la escena donde me confesó su amor en el patio de la universidad, escena tras escena, todos eran recuerdos de nuestro pasado. No sé cuándo los filmó. La segunda mitad del vídeo muestra los 5 años que estuvimos separados. La escena se vuelve gris. Lo muestra sentado solo en nuestra antigua casa, con la mirada perdida en mi foto. Lo muestra borracho, llamándome en plena noche. Era la expresión de decepción en su rostro cuando los investigadores privados que envió regresaban con informes de no se encuentra una y otra vez. Era él, tras descubrir la existencia de Aria, renovando frenéticamente la habitación de los niños durante la noche, seleccionando torpemente juguetes y ropa para la niña. El vídeo termina con un fotograma de una foto de nuestra familia de 3. Fue tomada en la entrada del hospital el día que le dieron de alta a Aria. Todos sonreíamos felices en la foto. El vídeo terminó. Ya estaba llorando. Nunca supe que había pasado así esos 5 años mientras yo no estaba. Pensé que me había olvidado y que había comenzado una nueva vida.
Resulta que me había estado esperando todo este tiempo. Hurley se arrodilló frente a mí, sosteniendo el anillo de diamantes que compramos al recibir nuestro certificado de matrimonio. Caitlin. Me miró con los ojos enrojecidos. Hace 5 años te perdí. Fue la cosa más estúpida y equivocada que he hecho en mi vida. Gracias a Dios, y Arya están de vuelta conmigo. Esta vez no los soltaré. Me puso el anillo de nuevo en el dedo anular. Esposa, ¿te casarías conmigo otra vez? Lloré, reí y asentí vigorosamente. Sí, quiero. Se levantó y me abrazó. Bajo la luz de las estrellas, nos abrazamos con fuerza. Todo el dolor y los malentendidos quedaron atrás. Nos esperaba un nuevo y amoroso futuro. Nuestra boda se celebró en una isla privada de Bali, cerrada al público. Hurley reservó toda la isla. Los invitados eran todos nuestros amigos y familiares más cercanos. No se invitó a ningún pariente lejano. Hurley dijo que nuestra boda no tenía por qué causar discordia. Mi vestido de novia fue hecho a medida por Hurley, encargado por uno de los mejores diseñadores de Italia, y tardó 3 meses en terminarse. Estaba adornado con 9.999 diminutos diamantes que brillaban con fuerza bajo la luz del sol. Fue como un sueño. El día de nuestra boda, el clima era precioso. El mar era azul celeste, el cielo azul, y las palmeras se mecían con la brisa. Arya, vestida con un vestido blanco de niña de las flores, parecía un angelito. Me tomó de la mano y me condujo por la larga alfombra roja sembrada de pétalos de rosas blancas. Al final de la alfombra roja estaba mi novio. Hurley, vestido con un traje blanco, estaba más guapo que nunca. Se quedó allí, observándome mientras caminaba hacia el paso a paso. Sus ojos reflejaban las estrellas, el mar, pero sobre todo, rebosaban de amor. Vi que sus ojos estaban un poco húmedos. Arya me entregó a él, diciendo con su voz infantil: «Papá, tienes que cuidar bien de mi mamá de ahora en adelante». Hurley sonrió y le dio una palmadita en la cabeza, luego tomó mi mano. Tenía la palma un poco sudorosa, pero me agarraba con fuerza. «Lo haré», dijo mirándome con solemnidad. «Pasaré el resto de mi vida amándolos a todos». El sacerdote se paró frente a mí, recitando votos solemnes. No escuché ni una palabra de lo que dijo. Mis ojos y mi corazón estaban llenos solo del hombre que tenía delante. El hombre que había amado y con el que había estado enredada durante 2 vidas. Cuando el sacerdote le preguntó: «Señor Hurley, ¿acepta a la señorita Caitlin como su esposa, para tenerla y cuidarla desde hoy, en la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarla y cuidarla hasta que la muerte los separe?» No dudó ni un instante, con voz fuerte y firme. «Acepto». Cuando el sacerdote me hizo la misma pregunta, lo miré a los ojos con lágrimas en los ojos y sonreí al decir: «Acepto». Intercambiamos anillos y, entre las bendiciones de todos, nos besamos. La brisa marina sopló, levantando suavemente mi velo. La luz del sol nos bañó, cálida y hermosa. Oí el sonido de las olas, los aplausos de los invitados y el latido de mi propio corazón. Después de la boda, hubo una cena. Hurley bebió bastante, pero su vista permaneció lúcida. Me tomó de la mano todo el tiempo y me presentó a algunos de sus socios más cercanos. Dijo: «Esta es mi esposa Caitlin. El amor de mi vida». Su actitud orgullosa y jactanciosa era como la de un niño que acaba de recibir su dulce favorito. La cena terminó y los invitados se marcharon. Me llevó de vuelta a nuestra habitación nupcial junto al mar, decorada con flores y velas. La tía Wong ya había adormecido a Arya. Solo quedamos los dos en la habitación. Me colocó en la cama mullida y se inclinó para mirarme. Sus ojos ardían con un fuego feroz. «Esposa, ¿está todo bien esta noche?» Su voz era ronca, con un dejo de súplica vacilante. Me ardían las mejillas. No hablé, simplemente extendí la mano, lo rodeé con los brazos y lo besé. Ese beso fue mi mejor respuesta. Pasamos la noche en un abrazo apasionado. Era como si estuviéramos compensando todo el tiempo perdido en los últimos 5 años. Me preguntaba sin parar, llamándome al oído una y otra vez. Dijo: «Caitlin, te amo». Me dijo: «Caitlin, no me dejes otra vez». Le respondí con toda mi pasión.
Le dije que yo también lo amaba. Le dije que no me iría nunca más. Al día siguiente me desperté al mediodía. La luz del sol entraba a raudales en la habitación a través de las cortinas de gasa blanca. Hurley ya no estaba a mi lado. Me moví sintiéndome como si me hubiera atropellado un coche. En la mesita de noche había un vaso de agua tibia y una nota. La nota estaba escrita con la extravagante letra de Hurley. Buenos días, cariño. Llevé a Aria a la playa a recoger conchas. Llámame cuando te despiertes y te traeré el desayuno. Te quiero. Miré la nota y no pude evitar sonreír. Mi corazón rebosaba de algo llamado felicidad. Me levanté y fui al balcón. A lo lejos vi dos figuras, una alta y otra baja en la playa. Hurley caminaba de la mano de Aria por la orilla. De vez en cuando Aria se agachaba, recogía una bonita concha y se la mostraba con orgullo a Hurley. Hurley se agachaba y escuchaba pacientemente lo que ella decía. La luz del sol bañaba sus figuras con un resplandor dorado. Así debe ser la paz y la tranquilidad. Tomé mi teléfono, pero en lugar de llamarlo, tomé una foto de la escena. Luego publiqué un mensaje en Facebook. Era la primera publicación que hacía en 5 años. La foto mostraba al padre y a la hija de espaldas en la playa. El título era solo una frase: Hurley, por el resto de mi vida, por favor guíame.